A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Vamos a hablar en esta edición de Al Toro por los Cuernos de la última semana de la Feria de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues vamos a hablar con Víctor Pérez López de la última semana de San Isidro. Y como siempre en San Isidro, estamos grabando el programa en la librería Rodríguez, que está en la propia plaza de Toros de las Ventas, y como siempre digo, es un templo de sabiduría taurina, porque aquí están todos los libros de toros. Y como es costumbre, pues vamos a aconsejar un par de libros. Y esta vez, si te parece, Víctor, voy a empezar yo. Se llama este libro De Barro y Oro, y es un libro de entrevistas escrito por José Ignacio de la Serna. José Ignacio de la Serna es un periodista que fue nieto de Victoriano de la Serna, el torero genial de los años 30. Extraño como él solo. Sí, pero un torero de los más artistas que han existido. Bueno, pues... Sí, también hizo cosas Sí. no absurdas, o sea, ya sentado y cosas por el estilo. Era más médico. Fue médico y luego médico. ha tenido una de las Verónicas mejores de toda la historia del torero. O sea, José Ignacio de la Serna. Exacto. José Ignacio de la Serna es nieto de Victoriano de la Serna y él fue también torero. Llegó a torear novilladas con picadores. Ahora es apoderado de Jiménez Fortes y durante mucho tiempo se dedicó al periodismo, es periodista. Y mientras estuvo dedicado al periodismo, en la revista que en aquel entonces editaba la Empresa de Madrid, que era cuando estaba regentando la plaza Los Choperitas, pues en aquellas revistas aparecía una entrevista dedicada a un torero retirado, ¿no? Y aquellas revistas, vamos a decirlo con claridad, el único interés que tenían era la entrevista que hacía José Ignacio al torero retirado. Y entonces yo siempre era lo primero que iba a ver. Y lo leía con auténtica veneración. Porque eran unas entrevistas muy bien hechas. José Ignacio tiene dos cosas. Es muy culto y además ha sido torero. Entonces sabía al torero meterle los dedos muy bien en la boca y preguntarle muy bien. Y el torero también se sentía comprendido por quien le entrevistaba. Al fin y al cabo había sido profesor. Claro. Y eso siempre... de alguna forma en los toreros da un plus. Sí, claro. Entonces el torero se sentía en confianza y la verdad es que se explayaba. Y aquellas entrevistas eran maravillosas. Bueno, pues todas esas entrevistas están en este libro. Lo ha editado la editorial El Paseillo de Córdoba, a la que tanto debemos, porque está haciendo cosas preciosas. Y es una auténtica maravilla el libro. Una auténtica maravilla. Hay toreros pues como Raúl Sánchez, Manolo Cortés... sí, de todo tipo. De todo tipo. Ángel Teruel, José Miguel Arroyo. No solamente figuras, sino figuras y toreros carismáticos de la época. Pepe Luis Vargas, Roberto Domínguez, Curro Romero, Emilio Muñoz, José Antonio Campuzano. Es decir, es una galería de retratos de toreros que están francamente bien, donde los toreros verdaderamente se explayan y ponen el corazón encima de la mesa. Y entonces es un libro digno de ser leído porque el aficionado se va a enterar de muchísimas cosas. Y va a perfeccionar mucho la idea que tiene sobre bastantes toreros. Entonces es un libro que recomiendo vivamente porque este es un gran libro de toros. ¿Sabes a cuál me recuerda? Al del Caballero Audaz. Así, que hace entrevistas a Joselito, a Belmonte, a ¿cómo Vicente se llama? Pastor. El libro de los toreros. El libro de los toreros. El libro de los toreros, sí. Me recuerda al libro de los toreros del Caballero Audaz, pero con toreros más modernos. Es un gran libro, de Barro y Oro. Pues yo voy a presentarles un libro que ya se había editado, es una reedición, por así decirlo. Sí. Se había editado y había muy poquitos ejemplares y se agotaron el primer día. Sí. Y bueno, pues casi todos los aficionados que no han podido conseguir el libro estaban no deseosos, más que deseosos, incluso cabreados contigo y también conmigo, que no sé por qué, pero
oye, consígueme este libro, tal. Bueno, pues ese libro ya se ha reeditado y lo tenemos aquí, El Cordobés. La verdad del último torero moderno, Sí, y escrito por por el presente. sí, vamos a ver. Y bueno, pues yo que lo he ojeado, o sea, soy de los pocos afortunados que tienen una edición Del antiguo. Del antiguo. Yo creo que tiene cosas muy importantes, pero este tiene más cosas. Sí, O sea, tiene cosas muy importantes como, ¿qué te diría? Es la verdadera, y no la verdadera, sino la más completa biografía de un torero absolutamente genial. Te puede gustar más, no, te puede gustar menos, pero es un torero genial y que marcó una época. Y además tiene otras dos cosas que no tiene ninguno de los libros hechos del cordobés. Son todas sus corridas. sí, toda la estadística de La corridas. estadística de corridas que siempre son importantes Sí, sí, en un libro, sí, sí. en un libro de una biografía de Sí, alguna sí. forma de un torero. Y esta es la biografía. Sí, sí, sí. Esto es una pregunta. Yo veo que una portada es un poco extraña. Es la Plaza de Madrid, Bueno, pues, sacado por mucha gente, que me imagino es un fotomontaje. bueno, pues esta portada, que sí, es una portada muy curiosa, pues la ha hecho mi amiga Elena Guerrero. Y bueno, pues surgió en una conversación. Entonces yo explico un poco la portada. Efectivamente, es el cordobés saliendo por la Puerta Grande de Madrid, pero los que le están sacando a hombros es Chopera padre, Pedro Balañá y Livinio Stuic. Y además, Canorea en un primer término está aguantando la famosa almohada que firmaron todos los empresarios en Villalobillos. Hemos puesto a todos los empresarios importantes de la época sacando hombros al cordobés porque el cordobés les hizo inmensamente ricos. Sí. O sea, Y les apretó las tuercas como ningún torero en la historia ha apretado. bueno, pues apretándoles las tuercas les hizo inmensamente ricos. Nadie ha llevado más gente a la plaza que el cordobés y los empresarios no han ganado más dinero con ningún torero que con el cordobés. Ni con Joselito, ni con Belmonte, ni con Manolete. Y luego además, como el salto de la rana es un pase muy icónico del cordobés, pues toda la parte baja está llena de ranas saltando que están celebrando con regocijo la nueva Puerta Grande de Benítez. Entonces es muy curioso. Sí, pues es un libro, una portada. La portada es muy bueno, pues si quieres destripamos un poco el libro. No mucho, bueno, te voy a contar un poco la historia de cómo viene. Empecemos. Bueno, pues la Fundación Toro de Lidia tiene un capítulo en Córdoba y el capítulo pues ha reeditado libros de los califas del toreo cordobés. En efecto, sí. Pues ha reeditado uno sobre Hay uno de Lagartijo, Guerrita, otro de Guerrita, otro de Machaquito y otro de Manolete. Y a la hora de reeditar, claro, ya le llegaba el turno a Manuel Benítez el Cordobés, pero a la hora de reeditar un libro, pues vieron no encontraste ninguno adecuado. que todo, no había ninguno. Que todo lo que se había escrito sobre Benítez era malísimo. Era malísimo y por o lo por tanto... lo menos, si no malísimo, sesgado. Muy sesgado. Para bien o para mal, pero sesgado. Sí, es decir, hay como dos clases de libros en referencia a Manuel Benítez. Unos que son libros sensacionalistas, que sobre todo se ocupan pues de toda la vida amorosa. Sí, la vida amorosa. Los líos de... Sí, que ha tenido de todos mil líos. O sea, las cacerías. Hay libros, pues eso, muy sensacionalistas que se dedican pues a la vida privada del cordobés, a todas sus correrías, pues cuando era un muchacho pobre, pero absolutamente exageradas y deformadas. Esa era una clase de libro, y luego otra clase de libro era la de los detractores, que negaban al cordobés cualquier valía taurina, ¿no? Es que simplemente achacaban el triunfo del cordobés al apoyo de un determinado régimen político y a un fenómeno propagandístico, ¿no? Entonces, todo lo del cordobés era muy malo. Entonces, Francisco Gordón, el presidente del capítulo de la Fundación Toro de Lidia de Córdoba, me dijo: tienes que escribir tú el libro del cordobés. Tú que eres un gran partidario de él y que te conoces muy bien su carrera, lo tienes que escribir, y lo escribí. Y efectivamente fue presentado en el mes de enero en Córdoba y el libro arrasó. O sea, lo publicó entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Toro de Lidia y el libro arrasó. El libro no duró ni 3 días.
Sí, se agotó. Se agotó. Yo lo pedí al día siguiente para algunos amigos, imposible. Imposible. Total, que la gente, todo el mundo me preguntaba y no había forma de encontrar el libro porque estaba agotado y entonces pues mi editor habitual, Manuel Marqués, de la editorial Modus Operandi, pues dijo, lo publico. Tiene diferencias con respecto al primero. Está mejorado. Sí, lo primero, la portada que es maravillosa, ¿eh? Digamos que está a la altura del personaje, ¿no? Una portada un tanto surrealista, pero con mucho significado, la portada es distinta. Y después hay fotos, ¿no? Luego las fotos de la primera edición eran de Ricardo, un fotógrafo de Córdoba, mientras que estas son de Botán. Botán fue el fotógrafo oficial, por así decir, de la Plaza de Madrid. Entonces, son todas de Madrid. Por ejemplo, aquí tenemos el día de la confirmación de Alternativa con el toro impulsivo que le coge y sus primeras 2 orejas con el toro cara fea de Atanasio en la beneficencia del 64. Decir una cosa, de impulsivo. Yo creo que es la primera vez que corta una oreja sin matar al toro. No, había un precedente. Juan Posada, el día de su presentación de novillero. Bueno, pues como matador de toro, matador, el primero. Sí. El primero que sin cortar, o sea, sin matar, sin poder matar, un toro corta una oreja. Entonces, las fotos son, pues, muy buenas. Pues aquí vemos a Benítez con Francisco Franco, y aquí vemos también, pues, una serie de naturales de Manuel Benítez, que ha tenido una gran mano izquierda. Entonces, las fotos son diferentes en relación a la primera edición y luego también se ha completado la estadística, se ha mejorado, porque el cordobés ha toreado tanto. Sí, que en la primera a lo mejor faltaba alguna. Que el cordobés ha toreado tanto que es muy difícil seguirle el rastro, y hemos hecho una auténtica labor de chinos para ir recopilando todo lo que ha toreado. En este sentido me han prestado una gran ayuda Marc Lavie, francés, y Juan Diego Cacho, salmantino. Me han ayudado mucho, pero siempre se nos escapaba alguna. Bueno, pues aquí yo creo que ahí está ya todas. Lo cual, de matador de toros, todas. A lo mejor de novillero puede faltar, pero de matador todas. Entonces, la estadística está completa y verdaderamente es impresionante lo que ha toreado ese hombre. Sí. No, el cordobés, por hablar un poco del cordobés, siempre siempre se le ha vendido como un torero tremendista, donde nada más hacía cosas estrafalarias, que las hacía, como saltar la rana, boxear con algún toro en alguna plaza, montarse encima del toro, también lo hizo en Jaén, el 18 de octubre del 70. O sea, cosas absolutamente estrafalarias que siempre a cualquier aficionado le dice, joder, es que eso no lo debe hacer una máxima figura del torero. Pero lo que siempre se oculta es la prodigiosa mano izquierda que tenía, y derecha, porque también toreaba muy bien con la derecha. Sí. Pero una prodigiosa mano izquierda donde era capaz de ligar... Como nadie. Como diría alguna vez, a racimos, ¿no? A racimos. Sí, efectivamente. El cordobés ha tenido una buena mano derecha, pero su mano izquierda era tan prodigiosa que lo tapaba todo, ¿no? Una mano izquierda que tenía una muñeca que llamaba muchísimo la atención porque tenía tal giro la muñeca que era capaz de llevar muy largos a los toros sin despegar los brazos. Y luego también un torero de muchísimo aguante, que era capaz de ligar muchísimos muletazos sin enmendarse y sin perder terreno, series de 10 y 11 naturales. Alguien que da series de 10 y 11 naturales es un torero grandioso, con un valor enorme. Pues a lo mejor tú puedes decir que no era el más estético de todos, y seguramente no era el más estético de todos, no tenía pues la clase que tuvo de Camino, por ejemplo, ¿no? Pues no la tenía. Sí. Pero eso no quiere decir que no fuera un grandísimo torero, o sea, y técnicamente un torero grandioso en ese sentido. Y luego, porque ligar así no se liga fácilmente. Yo creo que el libro tiene 2 ideas fuerza. Una primera que, vamos a ver, siempre se ha dicho 2 cosas, que el cordobés supone una degradación del torero, sí, o que supone una ruptura. En cuanto a la degradación, no lo comparto. Un señor que es capaz de quedarse en el sitio y dar 10 y 11 naturales sin enmendarse, o sea,
asume unos riesgos y aplica una pureza verdaderamente extraordinaria. Porque la pureza no es eso de adelantar la pierna No, yo creo para que luego la pegar un pureza toque es para otra afuera cosa. y mandar el toro Yo no entiendo lo que es a la Manuel pureza. Becerra. No. Lo que verdaderamente es puro y lo que verdaderamente es arriesgado y donde están las cornadas es quedarte en el sitio y estar siempre intentando ligar los muletazos. Ahí es donde están las cornadas. Y el cordobés citaba con la muleta muy retrasada y apenas y no tocaba. O sea, que el toro podía elegir entre él y la muleta hasta el último momento. Muy manoletista. Muy manoletista. Tenía un aguante verdaderamente extraordinario. Por lo tanto, eso de que ha sido un corruptor del toreo es mentira. No, hay una cosa. No te gustará su estética, pero ha tenido un valor y una verdad, porque, ojo, que se pasaba los toros más cerca que nadie. No, pero además hay una cosa que es una percepción mía. Las corruptelas del toreo, que si quieres puede ser ese tipo de pases como ese montarse encima de los toros. Pero, eso muere con el cordobés. No, y otra cosa, antes le había dado 50 naturales. No, pero que siempre se coge la corruptela hacia ese aspecto. Sí. Pero ese aspecto, es verdad que tuvo el Platanito y algunos imitadores, pero de tan poco importante es que en realidad muere con el cordobés. Nadie hace eso. Sin embargo, el ligar, hacer el torero ligado, importante, no muere con el cordobés. Ese, digamos que es imagen el cordobés. Pero ahora te voy a decir una cosa. Una vez se retira el cordobés, hubo que esperar a que apareciera un tal José Tomás para volver a ver series muy largas. Sí. Es decir, hubo un vacío de 35 años donde las series eran muy cortas. 4 y el de pecho. Hasta que llega José Tomás y pega series de 6, 7 y 8. Un torero con una estética muy distinta a Benítez, pero con una esencia muy parecida. Quedarse en el sitio y ligar los muletazos. Tenía la esencia de los dos. Por un lado de Manuelte y luego otra. Y por otro lado también es que esa es la segunda idea del libro. Claro. La primera es que de corruptor y de degradación, nada. No, pero esa degradación que tú puedes desaparece con él. Y luego, o sea, te quiero decir, no crea escuela. Es que en el cordobés convivían dos toreros. Hay un torero estoico que se queda muy quieto y liga mucho los pases, que es el del principio y del centro de la faena, y luego cuando tiene al toro dominado aparece una especie de demonio o un duende burlón que es absolutamente heterodoxo, iconoclasta y que es un provocador y que hace esa clase de delirios. Sí, o cuando en un momento determinado nadie me hace caso. Pero es al final de todo, es decir, antes lo ha cuajado. Él mismo lo dice en el libro. Dice, no, yo el salto de la rana era un regalito que hacía a mi público, pero antes había pegado 40 naturales, y hacía así, con la mano. Es así. Entonces, de corruptor y de degradador, nada. Y la segunda idea importante del libro es que en realidad el cordobés es una culminación. No es quien degenera el toreo moderno, sino quien lo culmina. Es decir, ese girar sobre los talones que empieza a ensayar Joselito de forma rudimentaria, que Chicuelo lo define por primera vez con el toro corchadito, aunque hay algunos toros anteriores en México. Pero bueno, en España con el toro corchadito en el 28. Lo que impone definitivamente Manolete. Esa serie completamente ligada en redondo y rimada en series. Pues eso lo lleva a su último extremo el cordobés. Siendo capaz de dar 10 y 11 naturales sin moverse y pasándose al toro con un ajuste portentoso. O sea, sí. Ha sido un toreo importantísimo, es quien culmina el toreo moderno. A partir de ahí, el toreo cambia de época histórica y entramos en el toreo postmoderno. Y en ese toreo postmoderno que tú dices que es verdad que de series cortas, donde del toreo de perfil se vuelve a un toreo mucho más de frente. Sí. De alguna forma toma presencia ciertos aspectos belmontinos del toreo. Sí, pero sobre todo más en lo que es lo estético. En lo estético. Porque luego, aunque citen con el pecho muy por delante en el primer muletazo, luego cuando se hace el giro y empiezan a ligar, hay que ligarse. Entonces están bajo la influencia todos de Manolete. Y como no ligues tú al hilo del pitón, no ligas. Entonces el libro tiene 3 partes, por así decir. Tiene una primera que es una introducción en la que yo explico un poco mi relación con el cordobés, ¿no? Pues eso, todo lo que pensaba de él cuando era niño y luego cómo cambia mi forma de pensar a raíz de una faena que veo en un vídeo.
Luego también está lo que es una biografía estricta, pues contando toda su trayectoria. Y luego la última parte es un juicio al cordobés. Es decir, el cordobés ha sido un torero que quizás es el más severamente juzgado de la historia. Entonces, el último trozo del libro es un juicio donde yo, digamos, defiendo al cordobés de las acusaciones, ¿no? Se ha acusado al cordobés de producto publicitario. Pues hombre, la publicidad puede servir como tarjeta de visita, pero la Pero si no publicidad la mantienes, olvídate. no te sostiene para estar arriba. El torero del franquismo, pues sí, evidentemente. Y también lo fue Luis Miguel Dominguín, y lo fue Paco Camino, y lo fueron exacto. todos los El toreros cordobés, de la época. evidentemente, eclosiona en el franquismo, evidentemente. Pero el franquismo fue un régimen que en realidad no le interesaban nada a los toros, ni se metió nunca en política taurina, ¿sabes? Lo más que hacía el franquismo en la época que yo conocí, y eso sí es cierto, es, por ejemplo, en el tendido 7, siempre había algunos aficionados que eran, no digo chivatos, se dedicaban a, oye, que aquí da igual que sea, pero que no haya manifestaciones políticas en la plaza. Y había gente, sí, pero, y sí había gente, pero, que yo os he conocido, pero en el fútbol que también. Igual que en el fútbol. Es decir, había gente. Al franquismo no le gustaban nada las alteraciones de orden público. O sea, que tú protestaras un torero o que fueras de un torero o de otro, le daba igual. Lo más mínimo. No, eso que sí. tú sacaras el pañuelo verde o que no lo sacaras, le daba igual. Pero no pegaras un grito en contra de Franco, ¿eh? Pero no podías pegar gritos. Y ahí sí estaba. Ahí sí estaba. Pero eso es una cuestión política, no taurina. No taurina. En realidad, Benítez surge en época de Franco, pero el régimen estaba ya completamente instalado. Por cierto, el cordobés coincide con la época gloriosa del desarrollismo y de la mejor época del franquismo. El Franco le caía muy simpático y hablaban amablemente, pero hasta ahí. Es decir, el régimen no se implicó en que surgiera el cordobés, ni le apoyó en nada, ¿no? Luego también hablo del fraude, que también se ha achacado al cordobés toda clase de corruptelas, cuando en realidad las hereda. Son antiquísimas. Están heredadas desde después de la guerra. Y desde antes. No, antes las hubo, pero ya sí. Se institucionalizó con el toro de 3 años después de la guerra. Y que desaparece en el año 71, realmente. Y luego, con respecto al afeitado, todavía estamos en eso. Es muy anterior al cordobés y todavía estamos. O sea que... Luego, cuando se le ha acusado de ser dictador del toreo, porque claro, el cordobés, como tiene tal potencia en la taquilla, verdaderamente manda en el toreo de su tiempo, pero fue un mando benéfico. Todos reconocen, todos sus compañeros, que se hicieron millonarios con él. Que ellos estaban en 300.000 pesetas y empiezan a ganar 1 millón de pesetas por influjo del cordobés. Y con el cordobés se dieron muchísimos toros en sitios donde no se daban, se construyeron plazas. En realidad fue un personaje muy benéfico, que activó muchísimo la fiesta taurina. Lo que pasa es que el mundo de los toros es un mundo verdaderamente llamativo, que incluso en las épocas de bonanza es pesimista. Es increíble. Luego, con respecto a sus, vamos a decir, a sus toscas maneras, pues también hay que decir que en eso es una culminación, porque hay muchos toreros anteriores a él. Digamos que esa es una línea que parte de Manolete. De Manolete parte en 3 líneas. La de los seguidores estrictos, completamente verticales, José Fuentes, Parrita, Bernadó. Luego están los que cogen la técnica manoletina, pero le dan una postura belmontina, pues los Caminos, los Vitis. Y luego hay otros que sobre todo están obsesionados en arrimarse mucho y que descuidan la estética. Y en ese grupo está Arruza, está Litri, está Pedrés, está Chicuelo II, está Chamaco. Por lo tanto, el cordobés, digamos que concluye un camino ya iniciado antes de él. Y que además es un camino que se ha dado en todas las artes. Por lo tanto, en ese sentido, tampoco las acusaciones tampoco tienen sentido. Y con respecto al antitoreo, no me voy a repetir porque lo he dicho antes. Es decir, el que liga 10 naturales no puede hacer antitoreo. No hace el antitoreo, hace el toreo. Hace el toreo. Por lo tanto, yo creo que... Por lo menos el toreo tal y como lo entendemos algunos, que debe ser, que es el toreo ligado. Exacto. Entonces yo creo que el cordobés merecía un libro así, que por cierto ha cumplido venturosamente 90 años el día 4 de mayo. Y sigue ahí activo. El cordobés merecía un libro así, porque ha sido una máxima figura del toreo, de las 10 más importantes de la historia, y desde luego la literatura que se había generado a su alrededor era pésima, era nefasta.
Entonces estoy muy contento con el libro y vamos, por lo que me llega, la gente que lo está leyendo está encantada. Yo veo que después de esto y cuando lo lean, todos los toreros de alguna importancia van a querer que Domingo le hagan una biografía. Antes o después. Y eso, y lo entiendo, y estoy muy contento. Por ejemplo, un capítulo muy interesante es el de la guerrilla, que es el año que él, el Palomo, decide no torear en plazas importantes y se dedican a torear en plazas de segunda y tercera. Bueno, pues aquella movida, sabes que la impulsó, la ideó, la programó José Luis Lozano. Es José Luis Lozano quien lo cuenta. No, supongo que sí, que es quien lleva a Palomo y de alguna forma le quiere. Era una forma de apuntalar la fragilidad de Palomo. Claro, entonces si yo le meto a mi torero con el cordobés, vamos a hacernos grandes los dos. El cordobés ya es grande y mi torero va a ser grande también. Fue una jugada muy inteligente de Los Lozanos siempre han jugado con inteligencia. Fue una faena o sea, fue una jugada muy inteligente de José Luis Lozano para apuntalar la fragilidad de Palomo en ese momento. Pero que lo cuenta el propio José Luis. No, porque después... Que es un genio, ¿eh? Es de los cerebros mejor amueblados que ha habido en la historia en los últimos años. O sea, que el libro yo creo que es interesante y que a la gente le va a gustar. Estoy absolutamente convencido y bueno, aquí lo tienen, en la librería Rodríguez. Por supuesto. Desde ya. Sí, desde ya. Por último, el día 7 de junio, que es el día que mata Borja a los 6 toros en Madrid, por la mañana lo vamos a presentar, vamos a hacer una presentación oficial en la sala Antonio Bienvenido. A las 12:30 de mediodía, para quien quiera venir a verlo. Me parece perfecto, seguramente será Sara porque... Eso esperamos. Porque motivo para ello hay. Eso esperamos. Y ya por último, para no alargarnos, de una cosa que estoy especialmente satisfecho es del capítulo de sus años mozos. Se llama Los años sombríos, ¿no? Pues cuando el cordobés... Cuando era el renco, vamos. Cuando el cordobés lucha por ser torero. Porque ese es su primer apodo, porque para que no lo sepas... Heredado del padre. Le llamaban el renco. Porque el padre era cojo, porque renqueaba. Bueno, pues de los primeros años del cordobés se han escrito auténticas salvajadas. Sí, del que estaba en la cárcel, de ladrón. Estuvo en la cárcel, sí. Y robó gallinas, pero todo se ha exagerado muchísimo. Se le ha querido dar un sesgo político a todo eso que en realidad no lo tenía. Entonces estoy muy satisfecho de la forma absolutamente aséptica en que están redactados el capítulo de su época juvenil, infantil y juvenil. Creo que es muy aséptico, creo que se basa completamente en los hechos comprobados, y además se basa sobre todo en las palabras del cordobés, no en interpretaciones de otros, ¿no? Sí, porque una de las cosas buenas también que tiene el libro es que tú tuviste muchas conversaciones, o más de una conversación con el cordobés, supongo. Pues le he conocido muy tarde, pero lo bueno que he tenido, que por cierto ya te he contado alguna anécdota que no se puede contar. Esa cosa no se puede contar. No se puede contar. Es un tío verdaderamente genial. Porque es un tipo absolutamente genial y de otra época. Pero que lo bueno que tenía es que, igual que la literatura es infame, le habían hecho muchas entrevistas. Y las he tenido a mi disposición. Entonces, bueno, pues, lo que se cuenta de su primera época es lo que cuenta él. Punto. Porque claro, las exageraciones y el manoseo político, por ejemplo, del libro de Dominique Lapierre y de Collins, es verdaderamente lamentable, ¿no? Sí, entonces, es una novela muy conocida, muy tal, pero evidentemente eso no es. Entonces, bueno, pues yo estoy bastante contento y espero que guste mucho a los aficionados. Estoy convencido que sí será. Y es probable que tendrás que hacer otra tercera y cuarta edición. Eso esperamos. Pues nada, hemos asistido también a la tercera semana de la Feria de San Isidro y lo habíamos dejado en la tarde en que salió por la Puerta Grande Julio Norte. Sí. Esa ya la habíamos comentado. Y entonces la siguiente es la de Saltillo. La de Saltillo, con un cartel compuesto por Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. Ha sentado muy mal, que yo comenté en alguna red social que era un cartel impropio de San Isidro. Me reafirmo en lo dicho.
me reafirmo lo dicho. Y esto no es una falta de respeto a los toreros. Esto es la constatación de una realidad. Si tú te coges las ferias que daba Jardón o las ferias que daba Chopera, carteles así no estaban. Estos carteles estaban los domingos de verano, que es donde tienen que estar. San Isidro es un serial de superlujo. Las oportunidades tienen que estar el resto del año, porque si damos las oportunidades también en San Isidro, ¿a qué dedicamos el resto del año? ¿Qué utilidad tiene el resto del año? ¿Qué justificación tiene el resto de la temporada? Y Madrid es plaza de temporada. Madrid es una plaza de temporada y evidentemente ese no era un cartel de San Isidro, todo el mundo lo sabe. Hombre, evidentemente es un cartel, la ganadería, que puede ir a San Isidro si hay toreros que están dispuestas, digamos de segunda fila o de primera fila, pues yo voy a matar saltillos. Si eso lo hubiera dicho, yo no sé, Borja Jiménez o Emilio Justo o Manzanares, ¿por qué no? Sí. Pues entonces sí es un cartel de San Isidro. Pero es verdad que viene Venegas, que no había toreado en 4 años, y bueno, pues está forzado. Y luego a mí la corrida me gustó. Y me gustó muy particularmente el sexto de la tarde. El sexto de la tarde se llamó Meloso, y creo que ha sido uno de los toros de la feria. Y me decepcionó mucho Juan de Castilla. Tuvo un primero que quizá vino a menos, pero que mientras embistió bien, y ese sexto era extraordinario. El típico toro de sangre saltillo, de gran juego en la muleta, muy humillado, con mucho temple en la embestida, con un viaje largo, y lamentablemente yo creo que se le escapó un lote Juan de Castilla extraordinario. no está recuperado de la jornada que sufrió en América. Ya lo vimos en 3 puyazos que no estuvo. Con un gran lote. Con un gran lote, y no estuvo. Y aquí lo hemos vuelto a ver. Sí. Después no sé si por medio ha toreado una correcta. En Bife-Censac ha toreado. Sí, y otra de Baltasar Iván. En Francia, en Bife-Censac. Y no está. O sea, es un torero que o se recupera o se va al hoyo definitivo. O sea, no tiene otra alternativa. Bueno, después estaba otro torero que ese sí está en el hoyo. Lo digo de forma no despectiva, sino por el hecho de que no torea. Porque el hecho de no torea. Yo no sé cuántas toreó el año pasado, creo que ninguna o una, que es Venegas. Hombre, Venegas tuvo un segundo que fue el toro duro de la corrida. Fue el toro más duro de la corrida y estuvo con él muy digno. Pero el primero fue un gran toro. Que era un toro muy bueno. Por ponerle un pero, no humillaba demasiado, pero embestía bien y tenía cierto temple en la embestida. En ningún momento se decidió a dejarle la muleta en la cara para ligar los muletazos. Y eso es porque no torea. Pero es que esa seguridad de ligar, que es lo más difícil del toreo, tienes que estar puesto. Y no está puesto. Y lo entiendo. Pero aún así mató con dignidad, eso sí es verdad. Y a mí no me disgustó vamos, de la terna es el que más me gustó. Luego Juan Leal tuvo los mansos. Un primero de Saltillo muy manso que se iba muy fuera de cacho. Pero y luego un sobrero de Couto de Fornillos, que era un tío. Que era un toro manso. Que también manseó mucho. Pero no ves, por ejemplo, el primero. Es un toro que es manso perdido. Y se decide torearlo en el centro del ruedo. Y cada pase que daba, se le iba. Coño, yo toros como ese sí he visto alguna vez a lo largo de mi vida, que se los cogen y los recogen en tablas, y en tablas son capaces, con la muleta siempre puesta en la cara, aguantarles y darle alguna serie de mérito, cosa que no pudo hacer Juan Leal con ese toro. Hay una faena del Niño de la Capea a un toro de Sepúlveda en San Isidro del año 85, que se repitió en el 86. En Toriles. 2 toros, o sea, 2 años seguidos, 85-86, con 2 toros de Sepúlveda, con 2 toros mansos. Uno de banderillas negras, vamos. Y Capea, dejando al toro elegir el terreno, le termina haciendo una gran faena. Hombre, le corta una oreja en Madrid. Y verdaderamente esas faenas de Capea revolucionaron un poco el criterio que se tenía sobre la lida de los mansos, porque siempre en todas las tauromaquias se lee que a los mansos hay que llevarles contraquerencia y tal, y Capea demostró que normalmente para lucirte con un manso hay que dejarle que esté cómodo en el terreno que él quiere, ¿no? Y no dejarle que se vaya de su terreno, o sea, y de alguna forma ese dejar, porque el toro no tenía una mala embestida, era muy manso, solo se iba. Solo se iba.
hizo una faena muy sosa y muy absurda. Pero fíjate, con ese toro ocurrió una de las cosas que yo pocas veces he visto. ¿Te acuerdas? Antiguamente decían, un toro bien banderillado es aquel que todas las banderillas están en una perra chica. Sí, claro. Una perra chica eran 5 céntimos Sí. y del tamaño sería aproximadamente 1 euro. Y después había una cosa Sí. que era una perra gorda, que era aproximadamente como los 2 euros, Sí. actuales, que eran 10 céntimos. Pues Marc Leal y no sé quién es el tercero ahora mismo De la cuadrilla. de la cuadrilla, pusieron en una perra gorda o una perra chica las 6 palos. Sí, sí. Lo cual lo saco a colación porque es difícil ver que generalmente ponen par siempre de una forma Pero a mí sí que lo largo del todo el toro. A mí sí que me gustaría destacar la trayectoria de Saltillo, porque el año pasado he hecho una corrida muy interesante en el mes de abril y este año he echado una corrida con toros importantes. La de abril del año pasado fue Una gran corrida. Una gran corrida de toros, O sea, no comparable con esta, fue todavía mejor. Todavía mejor, o sea. Pero eso, que parece, no sé, Cazarratas, que por cierto hace 10 años de lo de Cazarratas, fue en 2016, Cazarratas dio a la ganadería una fama de dureza extrema que ahora mismo no se corresponde con la realidad. No, Estamos viendo toros muy buenos. O por lo menos que lo podrían torear toreros Y ese sexto, mejor posicionados. Ese sexto fue muy bueno. Mejor posicionado. Un gran toro, el sexto de la tarde. Bueno, y al día siguiente... Es decir, que el quinto fue del Couto de Fornillos. Sí, y lo aquí habíamos dicho. quiero hacer una reflexión también, porque el toro se picó donde no debe picarse, que fue en el otro caballo, en Toriles. Y entonces yo quiero, a ver, esa reflexión también es sobre todo para los toreros. Antiguamente, y tú te acordarás, cuando un toro era manso y se picaba contra creencia, si el toro no iba la primera o segunda vez, corrías el caballo hacia el 4 o hacia la Plaza Madrid. Mueve el caballo. Pues ahora no se les ocurre hacer mover el caballo. No, eso es un absurdo absoluto. Es un absurdo absoluto además, que existe en la Plaza Madrid. Alarga la lidia, hay que dar un montón de caputazos indebidos, el toro aprende muchísimo. Es decir, cuando... El primer puyazo es contra querencia, pero Claro, cuando pero el toro ha demostrado que es manso, hay que picarle donde el toro quiere. Totalmente. Entonces, vete al 4, Total, o vete al 3, claro. o donde sea necesario. Claro. Pero no lo piques, o sea, no intentes y aburras 6 veces colocándole contra creencia. Totalmente. No tiene sentido. No tiene sentido, no. Y además, y si fuera así, y si no quieres mover el caballo, siempre hay una alternativa. Deja que el caballo vaya al toro. Que Claro. tiene mucho más mérito Claro. que el caballo vaya al Pero toro. en cuanto al pisen las caballo, tablas, claro, las rayas, ahí. ya estamos con el lío. Claro, Es absurdo. por eso digo, estoy ocupando a todos. No, ya más otra cosa. La lidia hay que adaptarla al toro Claro, y el toro no hay que adaptarlo a la lidia, porque es un contrasentido. es un contrasentido. Si el toro no va, lo cambias de terrenos. Y es mejor que meterlo al toro. Las tablas que tú vayas gallardamente a picarlo si es necesario para el centro del ruedo. Totalmente. Es mucho mejor. Y no hay por qué asustarse si las rayas están como protección de los picadores, no son para que no vayan a pisarla. Y esa es una reflexión que quería hacer, que bueno, a costa del quinto toro. Y al día siguiente, pues un desastre. Un desastre presentido, porque últimamente el Puerto y la Ventana en Madrid, pues verdaderamente nos llenan de decepciones. Y son unos grandes ganaderos. Sí. Yo, Pero fíjate, no este sé año qué- echaron la corrida del Pilar, que también son de la los familia, primos hermanos. son primos hermanos. Pero fíjate una cosa. Pero vamos, es que fue una corrida primero mal presentada, una corrida en exceso terciada, una corrida muy blanda, una corrida Yo muy creo que desgastada, más que una corrida que verdaderamente hundió la corrida. Perdón, es así, hundió. una corrida que hundió la corrida. Sí, y además desigual. Y además, si te fijas tú, si no te dicen de quién son los toros, los 6 toros, no diferencias entre los Los lisardos lisardos y los domé. Porque hay que decir que la ventana del puerto es domé. Hubo 3 y 3, 3 lisardos del Puerto Pues y fueron 3, 2 y 2 porque y hubo 3 dos domé, sobre- claro. O sea, en principio eran 3 del Puerto, sangre lisardo, 3 de la Ventana, sangre domec, y luego se devolvieron 2. Salió uno de José Vázquez, un manso horroroso, y uno del Juli. Entonces al final fueron
2 del Puerto, 2 de La Ventana, 1 de José Vázquez, 1 del Juli. Lo que recuerda aquellas corridas de los años 90, Sí. Cuando se caían todos los toros había un montón de sobreros. 5 toros cambiados. Y no embestía un toro por casualidad. La corrida tuvo aroma a años 90, Sí. hace 35 años, que la feria era un desastre un día tras otro. Y además Que ahora se nos ha olvidado eso, porque ahora los toros no se caen y embisten mucho. Y además con ese mismo trapillo. Sí, sí. Muy desigual. Muy Esto desigual. era una mierda Fue de un toro, desastre. que era una porquería. Otro toro muy grandote, Sí, sí, pero sin cuajar. Otro toro, no sé, una porquería de corrida. Fue un desastre, que de los que hace mucho, pues eso, de los que hace 30 años eran muy habituales, pero ahora Sí, últimamente afortunadamente no es habitual. Y eso, una corrida que yo creo que al puerto le hace daño, porque es una gran ganadería, que tiene una gran trayectoria en Madrid, pero que hace mucho que no Bueno, yo con los frailes, echa corridas buenas. yo sé que tú son de Salamanca y tienes cierto cariño o relación con Una ellos. buena relación. Yo que no tengo ninguna relación con ellos, diré que estoy hasta el gorro de los frailes aquí, porque año tras año lo del Puerto de San Lorenzo sale una porquería. Pues mira, Que son toros que funcionan muy bien en plazas de segunda. Donde no con, se un pica. con un picotazo funcionan maravillosamente, pero que en Madrid no funcionan tan bien. vamos a ver, te cuento. Lorenzo el padre fue un gran ganadero e hizo del puerto de San Lorenzo una ganadería imprescindible en Madrid en los años 80. Sí, desde los años 80 hasta ahora Sí. yo creo que están siempre. Y los hijos son grandes ganaderos desde el punto de vista de la cría. Crían muy bien, de los que mejor crían, ¿eh? Que eso, claro, eso el espectador no lo ve, pero eso los otros ganaderos lo tienen en cuenta, ¿eh? O sea, son muy buenos ganaderos. Pero yo creo que están demasiado preocupados en satisfacer al torero. Y están buscando, probablemente. sí, y están buscando un animal demasiado suave, demasiado bondadoso, demasiado colaborador. Y eso lleva a corridas como la del jueves. Ahí tienen que revisar el concepto y tienen que empezar a buscar la raza, un animal, Es que el un animal torero, más lo agresivo se ha y que se visto- mueva más. Lo que se ha visto que para los toreros de clase o de arte, como tú quieras llamarle, en una plaza como Madrid, ese toro demasiado bondadoso no funciona. ¿Sabes qué me lo dijo? ¿Sabes qué me lo dijo? No sé quién. Manzanares. Manzanares. No me extraña, no me extraña. Manzanares me dijo después de la corrida: está claro que con esta clase de corrida no se puede venir a Madrid. No, es así. Porque no funciona. No funciona. Es una corrida perfecta para hacerla en Palencia. Y Con todos los respetos. Con todos los respetos. Que aquí la gente Digo, es muy Palencia o susceptible. cualquier plaza o Ciudad Real. O Ciudad Real. Con cualquier Plaza de capital segunda, de de provincia capital de que provincia. que tiene plaza de segunda, donde nada más va a tener un puyazo y donde ese toro, el ruedo es infinitamente más pequeño y va a funcionar y además también el público va a otra cosa. Aquí no. Va a otra cosa. Y luego hubo un espectáculo chusco, que fue el tercero, donde sonaron los 3 avisos. Sí, eso es una desgracia. Para el torero y para todos. Yo te voy a decir una cosa. 22, creo que fueron 22. Golpes de verduguillo. Sí, Yo 21, 22, te ¿no? voy a decir una cosa. El presidente lo único que hizo fue aplicar el reglamento. El reglamento es absolutamente No, claro. lo que fue y chusco es preciso en ese sentido. que salieran Los bueyes. los bueyes a un toro que no podía con su O alma. sea, el señor presidente aplicó el reglamento. El reglamento dice claramente que en el minuto 15 se da el tercer aviso. Punto. Pero claro, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los 3 avisos se pensaron para una situación que se daba mucho en el pasado, que era un ataque de impotencia del torero. Es decir, cuando el torero se venía abajo, no podía con el toro y el toro estaba completamente entero y se lo devolvían al corral. Para eso está pensado los 3 avisos, para ataques de impotencia. Tú que eres Pero en cambio aquí, con el toro completamente muerto, que simplemente le faltaba echarse, pero estaba muerto de pie, pues tiene poco sentido dar el tercer aviso. Entonces, en ese punto, cuando el toro está completamente muerto y simplemente falta tronarlo, hubieras aguantado medio minuto más. habría que revisar, no, el señor presidente aplicó el reglamento, Hizo lo correcto. pero habría que revisar ese artículo del reglamento. Es decir, Puede ser, sí. se mantiene tal y como es, pero cuando el toro Está muerto. dé señales evidentes de que está muerto, pues espera. No tiene Porque no tiene sentido sacar los cabestros y que luego el puntillero lo atrone desde, Es que no tiene desde sentido. un burladero. Es que no tiene No sentido. tiene Es sentido. decir, Lo de los cabestros no tiene sentido. Es decir, los 3 avisos están para un
Pues eso para cuando el torero no puede. Pero cuando el torero puede y simplemente el toro está morcillado, pues se espera un poco y ya está. No tiene sentido, ¿no? Y por cierto, lo único salvable... Son dos Verónicas de Manzanares. No, y dos series de Y Pablo dos Aguado series de Pablo Aguado al tercero. Que solo aguantó dos series, porque luego no quiso saber absolutamente No, pero nada. las Verónicas de Manzanares fueron muy buenas. Sí, sí. Y luego un quite largo de Pablo Aguado y dos series muy buenas, pues con ese estilo de Pablo Aguado, muy elegante y muy señorial, y el toro se le raja. De alguna forma de salvar a alguno, porque Manzanares tampoco, al final, no tuvo elementos y tampoco tuvo... O sea, él vio que no, que era una lucha inútil y lo dejó. El primero era muy blandito y muy soso, y el del Freso, que era un tío de embestida muy desigual. Sí, ahí no expuso. Muy desigual. Ahí no expuso. Lo mató. Y luego de Juan Ortega solo, dos trincheras en el inicio de faena del quinto. Y se acabó. Van a tener razón aquellos que dicen que no hay vaca, que no existe la vaca que haya parido un toro que le pueda servir a Juan Ortega en una plaza como Madrid. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero es que últimamente lo parece. Lo parece porque es que... Bueno, yo le veo que va para atrás. Vamos a ver. A todo que sí. A todo que sí. No está en buen momento. No. Y acordémonos del primer día, que se le fue un jabonero del Cubillo muy claro. No está en buen momento. Pero vamos a esperar. Porque es un torero de una calidad extraordinaria. Y a esos toreros merecen la pena Hay gente esperarlos. que ya se cansa de esperar a Juan Ortega. Igual que yo no me canso de ver a Pablo, de esperar a Pablo Aguado, que yo creo que sí tiene su toreo. De alguna forma Pero es un se toreo complementan muy bien. se complementa muy bien, pero a lo mejor, no sé si en Madrid se complementan bien, a lo mejor en otra, pero es que Juan Ortega no ha tenido ni un solo triunfo siendo el torero que más ha toreado esta temporada. Pero te voy a decir una cosa, yo le vi hace 3 temporadas, una tarde en Valladolid, de tal dimensión. Claro, y la famosa faena de Jaén. La de Linares. Perdón, la de Linares, que estuvo grandioso. Grandioso. Y tiene faenas absolutamente grandiosas. Vamos a esperar. Pero no está. Lo siento por Juan Ortega, pero no está. Pero bueno, vamos a ver, todos los toreros tienen altibajos, ¿eh? Hay muchos toreros que no están y también. Bueno, pues ha sido una gran decepción. Por lo menos este tiene mucha Ha sido una gran decepción. Vamos a esperar. Y bueno, vamos a ver. Reconociendo que tiene razón y que no está en buen momento, pero es un torero por el que yo estoy dispuesto a esperar. Yo cada vez estoy menos... ¿Tú te acuerdas un día? Con menos esperanza. ¿Te acuerdas el día del rabo de Morante? Sí, estuvo bien. ¿Cómo toreó con el capote? Es que es un gran capotero. Te digo una cosa. Esas Verónicas de Juan Ortega fueron las que verdaderamente enrabietaron a Morante y Morante sacó lo mejor que llevaba dentro y terminó cortando un rabo. Lo recuerdo perfectamente. Tranquilidad. Que los toreros de arte siempre son así. Con el capote es más fácil alguien que tiene el gusto que tiene, como él, para él, ¿eh? O sea, no torear como él es muy complicado. Te voy a hacer una... Mira, pero con la muleta, yo creo que con la muleta tenía un problema, es que no ligaba porque le llevaba muy atrás los toros, y entonces ha decidido cambiar esa forma de torear por otra forma de torear y no acaba de centrarse en cuál es su toreo. Yo le veía antes muy abelmontado, mucho más abelmontado, con la pata muchísimo más abelmontado, y ahora menos. Ahí hay un cambio de estilo. Claro, y en ese cambio de estilo, de querer ligar más muletazos, querer hacer series más largas, querer hacer un toreo más del gusto de todos los aficionados, no de uno, es donde algo ha cambiado en él y todavía no ha conseguido conjugar esa forma de torear. Lo digo por ser amable, por decir cosas buenas. Tiene mucha clase, vamos a esperar. Eso no lo discuto. Corrida del viernes. Primera comparecencia en la Feria de los Toros de Victoriano de Del Río y como siempre que aparece don Victoriano en Madrid, un toro de bandera. Pero de bandera, ¿eh? Se llamaba Cantaor, que encima tenía bonito hasta el nombre. Fue lidiado. El toro era precioso. Muy bonito, un toro muy fino, pero muy serio, pero muy fino. Fíjate las patitas tan finas que tenía, lo bien hecho que estaba. Era un toro muy serio, pero muy fino, de esos que ponen de acuerdo a todo el mundo. En el caballo cumplió, es decir, no se explayó, pero tampoco se marchó, cumplió, pero en la muleta fue... En la segunda vara el problema es que marró el picador, y entonces al marrar el picador... En la muleta fue extraordinario.
Y ahora hay que decir una cosa, Castella lo cuajó. Que cuando sale un toro tan bueno, es muy difícil estar a su altura. A modo Castella, Y Castella lo cuajó. lo estuvo. A modo Castella, sí. Un inicio muy largo, con muletazos por la espalda y luego con ayudos por bajo, y luego las series muy limpias, sin que hubiera ningún enganchón y muy bien ligadas. Y una serie de naturales rematada con el de pecho verdaderamente buena al final. Lo que pasa es que una faena muy buena, que esa clase de toros, luego es muy difícil estar a su altura. Sí, eso estoy de acuerdo. Y estuvo muy bien. Y otra cosa, cuanto más bajo la mano, el toro El toro embestía mejor. El toro es extraordinario. Un toro de Para mí- vuelta al ruedo merecida. Para mí sí. Para mí es de vuelta al ruedo. No de indulto, como alguien decía. Bueno, el tema de los indultos. El tema de los indultos, yo creo que Madrid hace bien en no indultar. Se ha vuelto a sacar el tema del indulto a raíz de este toro. Y a mí lo que me llama la atención de los defensores del indulto es que en realidad nos están toreando, hablan de la bravura de los toros, de buscar buenos sementales, nos están toreando para no decir sus auténticas intenciones. Tú sabes lo que son, cuando los pescadores en Río Revuelto, los taurinos, ¿tú sabes lo que en realidad quieren con los indultos? Que el torero no pierda el triunfo por matar mal. Después de, o sea, detrás de toda la movida del indulto, después de toda la, detrás de toda la defensa del indulto está el objetivo siguiente, que el matador, dos orejas sin cortarlas. que el matador no pierda los triunfos por matar mal y cortar dos orejas sin tener que entrar a matar. Y por ahí no, tenemos que pasar. Y además, no, tenemos que fíjate pasar. qué absurdo es cortar dos orejas y le dan dos orejas de otro toro. Es que es un absurdo. Es un absurdo eso. Entonces, vuelvo a repetir. Y en Madrid nada más se tienen que dar indultos en corridas, concursos y Y otra después cosa, de meterle cuatro. pero en puñados, general, que vaya. estamos hartos de ver indultar borregos solo porque han sido colaboradores con el torero, Que que ni son bravos ni son nada. Y simplemente se monta un pollo, el torero provoca al público, no mata, Le dan dos orejas. le dan dos orejas, eso no puede ser. Entonces, en el reglamento hay que poner lo siguiente en el artículo de los indultos, dos puntos que no existen. Uno, cuando hay indulto no hay orejas, Claro. porque la lidia no ha terminado, no se ha concretado, el rito no ha concluido desde el momento en que no se ha matado al toro. ¿Cómo vas a cortar las orejas Claro. de todo lo que está vivo? Claro, y lo ¿Cómo que tiene da sentido? y lo que da las orejas es la espada. Entonces, lo primero, cuando hay indulto no hay orejas. Así evitaremos que el matador provoque los indultos, como pasa en el 95% de las veces. Segundo, como siempre, el debate es el mismo, ¿no? En la muleta extraordinario, pero en el caballo no lo hemos visto. Pues no pasa nada, metemos al caballo. Y, sí, Hasta completar el tercio y los tres puyazos. y entonces, O sea, yo, mientras no se cambie el reglamento en el sentido que yo digo, cuando hay indulto no hay orejas y se vuelve a meter el caballo, mientras no se haga ese artículo o no se reforme ese artículo para garantizar que los indultos son de verdad, que no se indulte. y yo estoy totalmente de acuerdo. Que no se indulte. Mientras no se puedan meter esos dos puntos. Eso- ¿Por qué? Porque en realidad estos indultos no son buenos para la cabaña brava, el 95% de ellos, y además nos acercan peligrosamente a la corrida sin muerte. Y además, lo más importante, no se hace la suerte suprema. Y ya está. Y se llama suerte suprema por algo. Y es total. O sea, cualquier faena tiene que rematarse de verdad. Total. Y se remata con espada. Y Total. aquí hay muy buenos toreros y malos estoqueadores. Y hay que ser también buen estoqueador. Total. Y es así. Hay que honrar la suerte de matar. Claro. Y luego además otra Por cosa. eso digo, yo siento mucho lo de Castella, porque al final Tenía dos orejas tenía las merecidas. orejas y no protestadas por nadie. Y ahora te voy a decir otra cosa. Pero no lo mató el toro, pues no lo mató. Además, no matar al toro es una subversión absoluta del festejo y no podemos pasar por ello. Pero volviendo a Castella, porque todo lo que he dicho de los indultos no me estoy refiriendo al toro del viernes, que me parece un gran toro. Estoy hablando en general, del desmadre y del pitorreo que se ha formado a propósito de los indultos. Pero volviendo a Castella, otra cosa que estamos viendo mucho en los últimos tiempos. Se deja un pinchazo y se coge el verduguillo para no tener que entrar a matar y se intenta descabellar a toro vivo. Eso no puede ser. Eso lo hizo Rufo y le así está. perdonaron. Eso hizo Rufo Y le perdonaron los tres avisos, ¿no? si no se lo perdonan estuvieron a punto. Estuvieron a punto. Entonces, si Castella, cuando pincha, saca rápidamente la espada y mete una gran estocada, le corta una. Le corto una oreja. Sí. Y por el empeño de descabellar a toro entero, pues se enredó y al final. Pero vamos, es la mejor vez que he visto a Castella. Yo no sé si es la primera La vez que mejor. le he visto.
pero yo lo he visto en una dimensión con el toreo de Castella, que a lo mejor no es el toreo que más me gusta a mí, ni que más me emocione a mí, pero yo lo he visto, primero que te enseñó al toro, segundo que vivió el toro perfectamente, que entendió los terrenos y la forma de torear el toro, y que hizo una gran faena. Hizo una gran faena. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos. El estilo, pues es el estilo de Castella, no es el estilo de Morante ni es es el estilo de Castella, pero es un estilo muy técnico, muy limpio y muy ligado. Muy ligado, donde no le engancha nunca eso es muy la muleta y bueno, pues... Eso es muy importante porque el toro lo repetía, ¿eh? Claro, y era un toro que no era fácil. Y luego otro toro que me gustó mucho, el sexto. Fíjate que era un toro feísimo. Era el más vasto del mundo. Vasto, caballuno. Pero luego en la muleta fue un gran toro. Y un Rufo totalmente nervioso. No se acopla él en ningún momento. Es que Rufo yo creo que ahora está dentro de ese grupo de toreros malditos. No, aquí le tratan muy mal, ¿eh? Pues por eso digo malditos. O sea, malditos en el sentido de que los tratan de una forma terriblemente dura. Sí. Fernando de Aliel y alguno otro, después las figuras son figuras y esas se tratan a casi todas mal. No les perdonan ni una. Y yo he visto a otros toreros que son los benditos, por decirlo de alguna forma. Que luego hablaremos de alguno. Sí, que luego hablaremos de alguno, que eso da igual, que te cruces o no te cruces, que te pongas al hilo o no te pongas al hilo, que lo saques a medio metro o a 2 metros. No les protestan nada. O sea, y Rufo está en el grupo de los malditos, ¿no? Pero de todas maneras no está en buen momento. Y no está en buen momento. Aparte de eso, de estar en el grupo de los malditos, no está en buen momento. Ese toro se le escapa. Y ese toro tenía que haber estado de otra forma. Luego otro toro. El quinto, el más bonito. Bueno, era una mesa de café. El más bonito pero luego era muy serio. De toda la corrida. Ese toro tenía muy buena voluntad, quería mucho embestir, pero tenía poca fuerza. Pero hay que decir otra cosa. Y estuvo vamos a ver, no se puede estar más bruto con ese toro. Le pegó 3 trallazos al principio de la faena, Emilio de Justo, que lo reventó. ¿Cómo te puedes empezar? Primero le da una chicuelina donde desplaza el toro 3 metros y el toro se cae. Y después, ¿cómo puedes empezar la faena a un toro de esas condiciones por bajo, castigándole por un lado y por otro? Si no hacía falta castigarle. Totalmente. ¿Para qué le castigas? Es un contrasentido. En esos castigos se cae 2 veces. Coño, llévale a media altura. O empezándole con Juan al segundo toro, fíjate. Claro. Sí, sí. Directamente con la muleta. Que tú fíjate que en el otro toro, en el toro segundo de la tarde, no estuvo mal Emilio. Que era un toro con temperamento. El toro era complicado. Era un toro con temperamento que además derrotaba y tal, y le sacó muchos muletazos limpios. Y le llevó hasta bueno, hasta estuvo bien con ese toro. Pero con este estuvo muy mal. Yo no entiendo cómo. No entendió al toro. Incluso en el segundo, si mata a la primera, hasta le piden la oreja. Pues puede ser. Sí. Porque la corrida fue muy interesante. Como siempre, Victoria. Ganadería muy encastada. Para analizar cada uno de los toros. No solamente un toro extraordinario, pero hubo un montón de toros que tenían unos matices. El único que no me interesó fue el primero. Muy soso. Es que fue soso, boyancón, muy grande, muy feo. El tercero fue un toro muy exigente. Un manso de embestida y de embestida desigual, pero con posibilidades por el pitón izquierdo. El segundo un toro fiero, fiero, o sea, de los que había que aguantar y había una corrida. Y eso, siempre lo decimos, pero lo vamos a volver a repetir. Y el quinto, que era un toro que era ese toro deliciosa y que le maltrató de mala manera. Pero una embestida maravillosa. Verdaderamente Victoriano es una ganadería muy importante. Cada vez que aparece en Madrid, echa un toro de bandera. El segundo se llama igual que... Sí. Igual que el famoso toro... Que el toro que hubiera matado Emilio de Justo el día del percance cuando iba a matar los 6. Exacto. ¿Cómo se llamaba el toro? ¿Cómo se? No me acuerdo ahora mismo. Sí, duplicado. Duplicado, exacto. Que fue un gran duplicado, toro. Que fue un gran toro. Que le toreó Álvaro de la Calle. Sí. Fue un toro magnífico. Sí. Y nada, yo el sábado hubo corrida del Bello Arte del Rejoneo, no sé si vendrías. Yo no vine. Pues yo estuve en Salamanca presidiendo una becerrada de la escuela de Salamanca en la ermita del Cueto. Una plaza que creo que es divertidísima, ¿no? O sea, bueno, una ermita en medio del Campo Charro que tiene una placita de piedra adosada a la ermita y que el día de la Virgen se da un festejo. Un festejo muy importante en tiempos, porque allí llegó a torear Rafael el Gallo y Belmonte,
por la amistad que tenían con los ganaderos de Salamanca, con los Pérez Tabernero. Bueno, pues ahora es un festejo de la escuela, en un sitio verdaderamente increíble, un lugar precioso, pintoresco, pues es una ermita renacentista con plaza de piedra adosada, y nada, y en el porche de la ermita se coloca la presidencia, entonces tuve yo que presidir el sábado y por lo tanto pues nada, estuve en Salamanca. Y el domingo sí que vine a ver la corrida del Curruzo. Hombre, una corrida importante, y sobre todo porque un cartel, yo creo que es el cartel más esperado y más de lo que va. decepcionante, a la postre. Y a la postre decepcionante, a más no poder. Por culpa en parte de los toros, pero pero sobre todo por culpa de los toros. Yo voy a defender la corrida. A mí me gustó mucho la corrida. A mí me gustó mucho la corrida. A mí la corrida todo fue de más a menos. Bueno, te voy a decir varias cosas. Primero, muy bien presentados. Sí, ahí no lo discuto. Segundo, es que nos hemos acostumbrado al toro de Domecq. Que el toro de Domecq lo pone muy fácil. Y es un toro que exige menos técnica que otra clase de toro. Un toro que no tiene altibajos, un toro que pasa siempre igual, mientras que el toro de Núñez es un gran toro, quizá el toro que tiene mejor viaje en la distancia corta, pero necesita toreros muy técnicos y muy valientes. Es decir, hay que hacerle todo muy bien, pero hubo toros interesantes y hubo toros importantes. Yo no lo dudo. De hecho, por ejemplo, el cuarto. De hecho, los dos de Fortes... Por ejemplo, el primero de Fortes es muy soso, pero muy aprovechable. No, el primero es muy soso, pero muy aprovechable. Con mucha calidad. Lo coge un Manzanares Padre, me estoy acordando en concreto de Manzanares Padre, que con ese toro, y el cuarto muy fácil. Y luego el lote de David de Miranda, un lote importante, con sus exigencias. El segundo, al final, fue un toro que se vino a menos. Pero el segundo se puso muy violento. Se puso violento, no fue... El segundo tenía un viaje muy largo, era muy repetidor, que esas dos cosas son muy importantes. Las dos primeras series se puso muy violento porque hubo muchos enganchones. Y luego el quinto fue un toro muy Núñez, que es que en la media distancia parece que no te hace caso, pero cuando le pisas el terreno, te pones muy cerca y le dejas la muleta en la cara, embiste con muchísima calidad, rompe embestir muy bien. Y David de Miranda empezó muy bien las dos faenas, pero luego se le vinieron abajo sobre todo porque tiene poca técnica. Es que es un toro sin técnica y basa todo en el valor, en la entrega, por ejemplo, en otras cosas. El inicio por estatuarios del segundo fue buenísimo. Hombre, fue emocionantísimo. Más quieto que un poste. Fue emocionantísimo. Pasándoselos muy cerca fue muy buena. Y la primera serie, más pero o menos... para dar estatuarios no necesitas ninguna técnica. Claro, necesitas el valor de verdad, para dar 25. Y la primera serie todavía, pero luego la cosa se le viene en enganchones. Se le va en enganchones. Y luego en el quinto, el inicio tampoco está mal, pero cuando quiere torear en redondo se le va. Y también porque lo que quiere es darse un arrimón más que ligar. Es que se fuera a Rimón. Él se fuera a Rimón. Y al torero fíjate que en la segunda serie le dio un derechazo desmayado precioso. Sí, sí. Y no siguió por ese palo. Se fue enseguida al palo de Rimón. Mira, fue la corrida de decepción por tres cosas. Primero, todos los aficionados querían que Fortes fuera algo más que un torero de corridas sueltas y de faenas sueltas. Quería que fuera Ahora hablamos de Fortes. Ahora hablamos de Fortes. Querían que fuera un torero, una figura del torero. Y no lo pudo hacer. No. David Hernández es el que estuvo más en su nivel. Aunque todos esperábamos ver una faena como la de Málaga o la de Sevilla. Entonces también te decepcionó Víctor Hernández. Ahora hablamos de Víctor Hernández. En Víctor Hernández esperaban que fuera la máxima figura del toreo en esta corrida. Esperaban que fuera el José Tomás del siglo XXI y el torero más grande que más esperaba en toda la plaza. Y se quedó en nada. Se quedó en nada. O sea, no dio esa dimensión de torero inmenso, no la dio. No la dio. ¿Lo puedo matizar? Sí. El tercero no me gustó nada. No, pero es que quítale el tercero, estoy hablando del sexto, porque el tercero fue no me gustó un toro inválido, más que inválido, estaba cojo de los cuartos traseros, que los arrastraban de una forma... Luego te venían dando y era imposible, pero... En el tercero no puede hacer nada. Pero el sexto... El sexto embistió mucho con la cara alta y medía mucho al principio. Sí, medía, pero embestía con alegría, ¿eh? O sea, yo creo que hay un problema... Hay un problema en Víctor Hernández, y es que las expectativas creadas son tan altas que ahora a ver cómo las satisfaces. Y además,
fíjate, si algo hizo, por ejemplo, Fortes, que dio pases de uno en uno, dio 10 o 12 Ese pases. es el problema de Fortes. Claro, pero O sea, dio, Fortes da muletazos muy buenos, pero sueltos. claro, No dio no 10 liga o 12 nada. muletazos sueltos, magníficos, Con el capote de algún Y lance con el- bueno, una media muy buena, pero no redondea nada. y siempre muy ajustados. Pero ¿sabes por qué? Siempre muy ajustados. Pero el problema de Fortes es un problema de concepto. Es decir, Fortes, ¿qué quiere? Quiere, desde el primer muletazo de la faena, enroscarse el toro a la cadera. Y claro, eso supone un problema. ¿Por qué? Porque al toro pastueño le revientas y le paras y ya no embiste más porque lo has reventado en una tanda. Y el toro malo te repone y te coge. Entonces, esa serie totalmente arrebujada y totalmente rematada detrás de la cadera tiene que ser la tercera, la cuarta. En ningún caso la primera. Y también la forma de... Y luego además los citas siempre muy en corto. Y también los toros tienen que galopar. Es decir, Fortes tiene que ser capaz de imprimir esa estética, pero con un muletazo más largo No, y además es el remate. y menos enroscado. Claro. Y luego el remate de muletazo mucho enganchón. Ah, ¿pero por qué? Porque no remata con el palillo recto, sino deja caer la muleta. Y el toro... Y ¡pum! entonces no controla el vuelo de la muleta. Entonces casi siempre le engancha con el vuelo al tirarlo. Es un poco como Urdiales. O sea, fíjate que los remates tanto de Urdiales como Fortes no son aquí y los rematan aquí, sino aquí y los rematan así. Tiran la muleta. Y al tirar Cortan la el muleta, muletazo. Cortan el muletazo. de alguna forma corta el muletazo y siempre lo rematan un poco con el vuelo, con el vuelo del pico. Sí. Lo cual no controlas, porque aquí tú lo estás controlando, pero ese vuelo del pico tú no lo estás controlando, y entonces eso te produce muchos enganchones. Y vamos, es una apreciación que yo, Sí, sí. que yo he visto. Entonces, eso también hace que me cueste mucho porque no sabes muy bien hasta dónde sacas el toro. Y Yo yo lo lo que veo- mucho ligarlo. Yo lo que veo sobre todo es eso, que Ahora bien, tiene la virtud de que se arrima como un león y que da muletazos sueltos de una calidad tremenda, pero sueltos. él tiene un concepto pues de un muletazo muy, muy ajustado y muy de verdad. El problema es que los toros no te lo suelen permitir. O te lo permiten cuando ya están muy entregados, no al principio. Entonces, ese es el problema. Es decir, tiene que ajustar su toreo a las condiciones que cada toro Y ofrece. él no, él quiere que el toro se ajuste a sus condiciones. Ojo, que ese es un debate muy antiguo que tiene Sí, la fiesta, ¿eh? sí, sí. Y que tiene Y es válido, además. y que tiene defensores en los dos bandos. Es decir, hay defensores, hay gente que piensa que te tienes que adaptar al toro. Y otros que el toro se tiene que adaptarse a tu toreo. Claro, por ejemplo, ¿quiénes son los defensores de que te tienes que adaptar al toro? Pues un Manzanares padre, un Enrique Ponce, un Espartaco. Y luego hay otros que piensan que no, que tienes que ser capaz de imponer tu toreo a toda clase de toro. Los defensores de esta escuela, pues Paco Ojeda, José Tomás, o sea, las Sí, dos... y los dos tienen grandes toreros. Y los dos grupos tienen grandes toreros y es un debate que está presente. Ya me parece un debate muy interesante y muy sugestivo. Bueno, pues evidentemente Fortes es del grupo que quiere imponer su toreo Y no tiene, y no tiene el mando para poderlo implementar. y cuando no lo consigue, pues son muletazos de uno en uno. Insisto, Muy buenos. Buenísimos. Y muy de verdad, muy asentado. Muy asentado y pasándoselo muy cerca. Sí, sí, total. Otra de las características también tiene es que David Miranda es otro de los toros también que se los pasa a los toros muy cerca. No se puede pasar a los toros tan cerca como se los pasó. Sobre todo en esos estatuarios es que se los pasa. He son dicho antes, tiene una técnica muy precaria. Y he dicho antes, fue su problema en la corrida del domingo. Y es verdad. Pero eso también le da una ingenuidad a su toreo que me gusta. Y a mí... Porque los toreros actuales, todos Son están técnicamente sobrados de perfectos. técnica. Todos Bien. están sobrados de técnica. Y la técnica es muy importante para encauzar muchas embestidas. Bien. Pero luego también tiene un reverso de mentira. Es según cómo se aplica. Es decir, se puede aplicar la técnica para ser capaz de torear más toros, pero también se puede aplicar la Para técnica defenderse mejor para de- defenderte de muchos toros. Sí. Bueno, pues Él no se defiende. él no se defiende nada. Sale allí ingenuamente. ¿Sabes en ese sentido a quién me recuerda? A Mondeño, que era un torero que no tenía técnica ninguna y que estaba a merced de los toros, ¿no? Entonces eso, es decir, pues hay muchos enganchones, Y basa todo más hay un descontrol en la, muy en la grande. intuición y en el valor. Sí, hay un Y el descontrol muy pasarse. grande, pero cuando pega uno bueno, aquello tiene un cierto aire de milagro y llega mucho al público. Que el otro día no lo consiguió.
No, pero cuando se queda pero y cuando se atornilla, intermitentemente llega mucho al consigue, público. O sea, es un torero, digamos, con unos defectos muy llamativos, pero también con unas virtudes muy llamativas. Y después estamos... Y a mí, te lo digo sinceramente, no es de los que me molesta. No, a mí no me molesta nada, y además porque es diferente. Y ¿Por qué es diferente? Y ese inicio por estatuarios, joder. Y yo sé que a ti los estatuarios me es una de las encanta, cosas que más te que más me gustan. Y estuvo a punto el toro de llevárselo Por por cierto, delante. Sí. hablando de los estatuarios, que eso sí me gusta, no hay quite más feo, porque una de las cosas que hicieron es hicieron múltiples quites. En el segundo de la tarde, muy generosamente por parte de David Miranda, el toro era de él, hacia Víctor Hernández, sabiendo que era un mano a mano y que después no podía devolverle la pelota. Sí. Los quites en general no fueron buenos ninguno. O sea, no fue... Yo te voy a decir una cosa, yo lo que echo de menos es un quite a la Verónica. Es que no hicieron ninguna vez. Pero ni él ni ninguno. Es decir, porque no antiguamente el gran toreo a la Verónica no era toro salido del toril, era cuando tenía un puyazo. Claro, porque, es cuando el toro está templado y le puedes torear muy despacito. No hay un quite a la Verónica, claro. Son todos ahí por arriba y por abajo. Y sobre todo hay un quite que a mí me parece el más horrible de todos traído de México, es la saltillera. Donde tú pones un manto y se choca contra él. Es una manoletina con el capote. Sí, pero... ¿Sabes quién lo inventó? ¿Sabes quién lo inventó? Armillita Padre. Ya, sí. Pero es horroroso. Fíjate que yo soy gran defensor del Armillita Chico. Sí. Y soy defensor del torero de capa mexicano. Muy variado, que es precioso. Variedad. Pues el más feo de todos es el que más utilizan todos. Debe ser muy fácil. Porque es el más fácil de todos. Entonces, yo no le doy ningún valor a eso de ponerle... Pero estuvo bien. O sea, aunque no hubo ningún quite para recordar, la situación estuvo bien. Bueno, y Víctor Hernández, vamos a verle. Coño, que tiene 4 toros todavía. Tiene 4 toros y vamos a ver cómo evoluciona. Yo muletazos buenos, Yo creo que también la responsabilidad de creerse y de que el público creyera que iba a ser la máxima figura, para él tiene que ser terrible. La gente lo midió, porque hasta el año pasado y hace 2 años la gente le ayudó mucho. Le midió en el sentido... Y ayer le midió, y el domingo le midió. Pero no le castigó, le midió en el sentido de: no te doy las palmas gratuitamente, no te voy a protestar, pero no te voy a dar palmas gratuitamente. Tienes que decirme algo para que te dé las palmas. En ese sentido. Que eso es lo más jodido, porque es un poco lo que hacen en Sevilla, por ejemplo, la gente. Te miden así. O sea, yo no te doy las palmas como tú no me llegues. Y Madrid estuvo con él, porque cuando le protestan gratuitamente a un torero, pues el torero dice: bueno, ¿y qué me están protestando? Si no me he puesto todavía y ya me están protestando. Eso ha ocurrido con Rufo y con Fernando Adrián. Pero le midió en ese sentido, y entonces yo creo que el exceso de responsabilidad, el necesitar ser, el necesitar que todos esos, los 20.000 o 20 y tantos mil espectadores que creían en que podía ser una máxima figura del toreo, el no defraudar. El no defraudarles, eso es un peso que psicológicamente es muy fuerte sobre el torero. Sí. Por ejemplo, ese peso se ve en Rufo. Mientras la plaza le ayudó, todo fue viento en popa, pero desde que la plaza no le ayuda, le cuesta mucho. Le cuesta muchísimo, Ojo, yo lo entiendo. Claro, yo entiendo todo. De todas formas, como tú dices, tiene otras 2 tardes, vamos a ver estas 2 tardes. No, a mí no me disgustó tanto como a ti, hubo muletazos buenos. No me disgustó, yo creo que me decepcionó, que es diferente al disgustarme. Y el toro colorado sexto no me gustó tanto como a ti, me parece un toro que iba con la cara arriba. Pero yo creo que siendo un toro que no humillaba mucho, es un toro que que llegaba hasta el final. Pero vamos a verle porque tiene 4 tardes. Por eso digo, vamos a verle. Perdón, tiene 4 toros y 2 tardes. Sí. Entonces vamos a verle. Vamos a verle. No, a mí esperaba más. Bueno. Tuvo la mala suerte de no echar al corral ese el tercero toro, que era un toro inmundo. Sí. No se cayó, pero llevaba arrastre en los cuartos traseros. Por eso no se lo echaron al corral, porque no se cayó. Era un toro que no podía investir. No podía investir porque no podía. Yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo de esta semana de San Isidro y ya vamos a entrar en la penúltima. La cuarta. Qué rápido se va la feria. Se va muy rápido. Sí. Bueno, pues vamos a entrar en la cuarta semana y la siguiente y la próxima semana contaremos esta semana. Exactamente. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.